Fíjese que vamos a hablar de la Terminal 2. Oh, Dios mío. Esto va a ponerse buenísimo. La Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo no sé si ustedes conozcan el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que la mayoría sí, no sé. Pero bueno, les voy a comentar que en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando en el 2000, en la sección de Fox, fue el primero que se le ocurrió construir un nuevo aeropuerto. Y el primero que se le ocurrió que fuera en Texcoco. En aquel momento era entre Texcoco y Tizayuca Hidalgo, donde se iba a construir el nuevo aeropuerto. Y bueno, Fox eligió que fuera en Texcoco. Y diseñó su plan para construir Texcoco, pero bueno, no lo pudo hacer. En aquel momento está el tema del San Salvador Atenco, etcétera, etcétera. Entonces, al final, decide no hacerlo y decide construir una nueva terminal, porque antes había una terminal en el aeropuerto de la Ciudad de México. No había licencia, ¿no? La terminal, y construye la Terminal 2. Y la construye, y la verdad es que desde que se termina la construcción de la Terminal 2, empiezan verdaderos problemas estructurales, casi de inmediato, porque se empieza literal a hundir la Terminal 2. O sea, yo sí me acuerdo mucho cuando de repente estabas en una tienda y parecía que estabas en la cabaña del tío Chueco, porque caminabas de ladito y veías todos los estantes como que de ladito y agarrabas así y así la agarrabas. Era insólito. Imagínense que entras a una tienda y todo está de ladito, así, todo está acá. En la terminal de pasajeros, así había. Incluso la Terminal 2 no tiene rampas originalmente, pero como se hundió así, entonces pues aparecieron las rampas, por así decirlo. Entonces cuando uno camina en la Terminal 2, ve uno que son rampas, pues ¿qué creen? Esas rampas no existían originalmente, pero como se hundió, pues le pusieron, ya se hizo rampas. Es insólito esto. Desde el inicio, la Terminal 2 tuvo verdaderos problemas estructurales, horribles. Fue una obra mal hecha, claro, aparte en un pésimo lugar. Eso es lo que iba a suceder en el aeropuerto de Texcoco, por cierto, ¿no? Se iba a hundir así. Y la verdad es que, miren, por ejemplo, vamos a ver algunas fotitos, viejonas, pero, ¿no? O sea, aquí está, rompiendo, ahí están esas que parecen que son rampas, pero no son rampas, es un hundimiento. Ahí aparece todavía. Uno parece que es una rampa, pero no, se hundió. Ya le pusieron así como si fuera una rampa. Y entonces empieza desde hace un buen rato a hundirse. Por ejemplo, empiezan a ver ese tipo de cosas. Miren dónde estaba aquí arriba y cómo se hundió. Todo esto. Entonces es un verdadero problema desde hace un buen rato. Entonces López Obrador, por el tema de la saturación del aeropuerto, pero yo creo que por la llegada, porque ven que llegaron los marinos, ¿no? Llegó los marinos a dirigir el aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces empezaron a revisar la Terminal 2. Y encontraron que la verdad es que es un cochinero. Y saben lo peor, olvídense que es un cochinero. Olvídense que está la obra mal hecha. Después de lo que pasó con la línea 12 del metro, imagínense que hay un derrumbe allí en la Terminal 2, ¿no? Por ejemplo, el sismo también lo afectó gravemente la Terminal 2. Hay un derrumbe, qué tragedia se haría. O sea, no es menor, no es menor. Y entonces el presidente desde ayer y hoy ha empezado a decir lo siguiente. Probablemente, es muy probable que haya que apuntalar la Terminal 2. Haya que reforzar la estructura, la cimentación, para que no se siga hundiendo. Y no solo eso, dice, incluso podría reconstruirse por completo la Terminal 2. ¿No? O sea, o la apuntalamos o la derrumbamos y la volvemos a construir. Para que no pase precisamente lo mismo
que pasó en la línea 12 del metro. Incluso, no sé si saben, allá en la Ciudad de México hay reconstrucción del metro. Claudia Sheinbaum anunció la reconstrucción de la línea 1 del metro. Total. Igual, también seguramente están viendo, evidentemente, los problemas estructurales respecto a la línea 12. Claro que hay que ver ese tipo de cosas. Y esa terminal, desde niño está pésimamente construida y sigue mal. Entonces, dice el presidente, vamos a hacer un peritaje, en la obra de Fox, por cierto, ¿no? Un grupo de expertos van a evaluar las condiciones estructurales de Terminal 2, porque se presumen son graves, y bueno, al final habrían soluciones. Soluciones, bueno, la solución, una solución media es apuntalar la Terminal 2, apuntalar con nuevas estructuras de acero, nuevas estructuras de concreto, los cimientos, o sencillamente tumbarla y volverla a construir. O sea, ¿están escuchando? Clausurarían pues la Terminal 2. Adiós. Se acabó. En lo que se reconstruye. Porque es un caos. Es horrible la Terminal 2. O sea, es de lo peor. Uno ve la Terminal 1 y está súper saturada, pero la verdad es que esa obra no tiene ningún problema estructural. Esa es la realidad. Y ve la Terminal 2 y uno ve ese tipo de cosas, de estos asentamientos. Y yo me acuerdo ese día que entré en la tienda y cómo tuve que caminar chueco. Uno dice, ¿cómo estará? Bueno, evidentemente el plan A o el plan B va a llevar a un cierre completo de la Terminal 2, porque ni siquiera se puede apuntalar una terminal si finalmente con aviones y con pasajeros ahí. Si por un bache se tuvo que cerrar el aeropuerto, una pista unos 6-7 horas, ¿no? Por un bache no muy grande, pues imagínense si van a apuntalar toda la Terminal 2, cuando menos, y ya ni siquiera que se haya que derrumbarla y volver a construir. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, esa es finalmente la otra parte, el verdadero, pues, secuela. Van a tener que sacar a Aeroméxico la Terminal 2. La Terminal 2 es la base principal de Aeroméxico en México, incluso en América Latina. Ahí la Terminal 2 prácticamente la controla Aeroméxico. Ahí están todos sus aviones. Todos, todos. Solo está, además de Aeroméxico, está Aeromar. ¿Cuántos aviones podrá tener Aeromar? Y no sé, tal vez haya otra línea, pero ni siquiera hay líneas internacionales ahí. Las líneas internacionales están en el Terminal 1, Iberia, American Airlines, Air France, se van allá. Aeroméxico solo tiene ahí, y Aeromar, según yo. Creo que hay otra tercera aerolínea, pero no sé ni cuál es. No es ni Viva Aerobús, ni Volaris, no, todas están en la Terminal 1. Entonces, cerrando la Terminal 2, sencillamente Aeroméxico se quedará sin operación absoluta. Se acabó. Y estarían obligados a irse al AIFA, a operar directamente vuelos a la AIFA allá. No hay de otra. Tal vez, bueno, pueden irse a Toluca, pero honestamente no tiene la capacidad suficiente de Toluca para operar tantos vuelos que tiene Aeroméxico todos los días. No lo tiene. Entonces, esa es la jugada maestra. ¿Necesaria? Pues sí, claro. O sea, porque al final, imagínense, hay un derrumbe ahí, un trocismo, se cae. Terrible, o sea, terrible. Y por otro lado, también agarrar el AIFA, pues como lo que es un aeropuerto de primer mundo y que ya se ha utilizado al 100% por Aeroméxico. En lo que se termina, se reconstruye la Terminal 2 y bueno, ya se vuelven a abrir los slots, pero ya se desaturaría por completo el aeropuerto de la Ciudad de México sin la Terminal 2. Este es uno de los grandes temas que hoy López Obrador lo empezó a esbozar. Ayer lo dijo, hoy lo ha ampliado y conociendo, ya lo hemos visto varias veces, cómo lo empieza conociendo cómo es. Ayer lo da a entender, hoy lo amplía, va a venir una decisión así. Es inminente que después vaya a hacer un estudio, en unas semanas diga, efectivamente la Terminal 2 está a punto del colapso, bueno, pues hay que clausurarla para componerla. En aquel momento, claro, van a estallar todas las críticas, que la IFA, que esto y lo otro, pues okay, lo que quieran y manden, perfecto, digan lo que quieran, pero a partir de ese día se termina la operación.
porque hay que salvar la Terminal 2, ahí está la IFA, si quiere. ¿Y qué va a hacer Aeroméxico? ¿A poco van a perder el negocio? ¿A poco van a quebrar nada más por ideología? No, pues no, ni modos. Ni modos, me voy. ¿Qué voy a hacer? Ahí está la IFA. Incluso sale más barato. Y así van a reactivar o super mega activar la IFA con precisamente la aerolínea. ¿Viste la ironía? Que no quería irse a la IFA. Pero México siempre dijo de inicio, yo nunca voy a ir a la IFA. Pues ¿qué crees? Te vas, brother. ¿Sí o sí? Pero y no fue necesario, curiosamente, un decretazo ni nada, no. Es una cuestión de seguridad nacional, seguridad personal, y que no va a suceder lo mismo que la línea 12. ¿Y por qué? Porque también Vicente Fox es un cochinero de lo peor. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Fíjense que el día de ayer hablamos del Fondo Monetario Internacional. Cómo al final los indicadores económicos mexicanos están pues aumentando. Pero hoy, o sea, esta es una nota bien interesante que saca Bloomberg, porque cuando ganó la presidencia el presidente mexicano, hubo muchas falacias que los inversionistas y Wall Street se creyeron y empezaron a apostar por esas falacias y que ahora pues están provocando pérdidas multimillonarias a esos. Por ejemplo, la primera falacia: ganó el castrochavismo en México y México se va a convertir en Venezuela, ¿no? Oh, Dios mío, Venezuela se va a desplomar, derrumbar México, ¿no? Va a haber una inflación de más de 1000%, bloqueo económico y vamos a acabar en la pobreza total. La primera falacia. Evidentemente eso no sucede. Otra falacia: se canceló el aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo es posible? Se van a espantar las inversiones extranjeras. No ha pasado nada. Al contrario, está ahorita aumentando la inversión extranjera directa a niveles históricos. La falacia de las pandemias. Presidente se niega a pedir empréstito al Fondo Monetario Internacional y se niega a rescatar a grandes empresas. ¿Cómo es posible? Si ahorita en medio de la pandemia lo importante es rescatar a las grandes empresas para asegurar los empleos, ¿no? Hay que asegurar, hay que darle dinero a las grandes empresas para que mantengan la economía. Y hay que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional este dinerito y se lo damos a ellos. México va a acabar peor después de la pandemia. Derrumbarse por completo. No se rescató. Se les cobró, además querían, hay que condonar los impuestos. No, se les cobró todo. No se rescató nada y ¿qué onda? No pasó absolutamente nada. Y así un montón de falacias. ¿Cómo es posible que el presidente mexicano de la 4T rescaten a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad? Si el futuro son las energías renovables, si el futuro son los autos eléctricos y las granjas solar, ¿no se dan cuenta? Este güey está apostándole al petróleo. Eso ya es del siglo pasado. Ya estamos en el futuro. No. Está idiota. ¿Y quiere construir una refinería? Peor. Otra falacia. ¿Y hoy qué onda? Las empresas petroleras y los estados petroleros están teniendo monumentales ganancias, incluido Rusia, claro, y Arabia Saudita y México. Y todos los demás. Entonces, así fueron apostando en contra de México, hablando económicamente. Y sucede que también apostaron en particular en contra del peso, porque uno puede apostarle, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que el peso se va a devaluar y apuesto este dinero. ¿Y qué sucede? Pues sucede que llega el superpeso. Y hace unos días sale un reportaje del New York Times. Porque lo que ha pasado también este año es que el dólar se ha encarecido. Porque también todas esas falacias, la falacia de las energías renovables, las falacias del petróleo, todo eso se ha venido derrumbando
Y entonces, por ejemplo, las falacias de las criptomonedas también es otra falacia. Y entonces se ha venido apreciando el dólar un nivel insospechado, ¿no? Y lo que sea, más que nada, se ha venido derrumbando muchas monedas emergentes. Y bueno, divisas también de otro tipo. Y sale, el New York Times saca esta grafiquita de cómo, por ejemplo, han resistido o se compara el dólar con respecto a varias divisas internacionales, ¿no? Entre más abajo esté, es que se han devaluado más. Entonces, en primer lugar, la moneda que menos se ha devaluado a nivel mundial, es la moneda mexicana. Fíjense, Canadá se ha devaluado más el dólar canadiense respecto al dólar que el peso. El yuan chino se ha devaluado todavía mucho más, ¿no? La moneda de Corea del Sur, el euro, la libra esterlina está por acá, el yen japonés está hasta acá. Aquí está el peso argentino, aquí está la lira turca, y aquí arriba es la moneda que menos se ha depreciado. Incluso yo creo que está mal esta gráfica, yo creo que la moneda mexicana hasta ha ganado valor. Entonces, es algo muy interesante. La única moneda que ha vencido a la mexicana es el rublo, por cierto. El rublo ruso sí ha ganado más valor respecto al dólar y respecto a las demás divisas. Nada más. Es una ironía también. Otra falacia. Entonces, ¿qué sucede? Pues hoy sale Bloomberg y vean lo que publica. El superpeso de México sorprende a los traders o los comerciantes, los especuladores, que habían apostado por la liquidación, o más bien dicho, su colapso. Ojo, Bloomberg le pone superpeso, señala que los traders están sorprendidos porque, y con ese apostado por la liquidación de su colapso, significa que están perdiendo. Perdieron dinero, miles de millones de dólares, al apostar que el peso se iba a colapsar. ¿Y qué creen? Aumentó su valor. Es como los que apostaron, por ejemplo, en contra del rublo. Es un montón apostaron en contra del rublo. Perdieron. ¿Cuántos apostaron en contra del petróleo? También un montón de gente, en la pandemia en particular. Y ahorita están de lo peor. Por eso también hay muchas quiebras. En Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido. Esos apostaron, por ejemplo, en contra del petróleo. Por eso están también muy fregados. Estados Unidos también. O sea, porque apostaron muy en contra del petróleo y también los que apostaron en contra del peso. Entonces, si se dan cuenta, muchas falacias, porque sí también se mueven por ideologías. Es que es curioso, parece que son técnicos, pero no, se mueven por ideologías, por falacias, por rollos. Y a pesar de que, miren, ¿cuántas calificadoras de Wall Street intentaron quebrar Pemex? Todas. Le bajaron el grado de inversión a México, a Pemex, a la CFE, acuérdense, ¿no? O sea, le bajaron la calificación. La intención de quebrar de Pemex a la CFE fue clara y evidente, más sigue siendo clara y evidente. Pero no han podido, porque los fundamentos económicos nacionales y extranjeros, también el mundo, está como que impulsando la economía mexicana. ¿Qué sucede a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, China, que es la fábrica del mundo, está a punto de entrar en un gran enfrentamiento y hasta militar con Estados Unidos. Y ya vio el mundo cómo Estados Unidos reaccionó contra Rusia con las sanciones económicas. Y bueno, eso es lo que va a pasar con China también. Va a pasar exactamente lo mismo. Eventualmente habrá un momento en que van a haber sanciones económicas muy duras contra China y contra sus empresas. Entonces, ¿qué hacen los empresarios europeos, estadounidenses y de otros lados? Pues si esto va a suceder aquí en China, pues mejor cierro mi fábrica aquí en China antes que me llegue la sanción. Y me voy, ¿a dónde me voy? Pues a México, que tiene un tratado comercial con Estados Unidos, así que al contrario, no es que no no hay sanciones, sino no hay aranceles, los fundamentos económicos, el peso está muy bien, pues podrá ser muy castrochavista y comunista López Obrador, pero gobierna bien, no hay inestabilidad política, es un presidente popular, aparte se lleva bien. ¿Con quién creen? Con Biden. Y hasta con Trump se lleva bien. Podrá ser muy comunista, pero Trump le dice que es mi amigo socialista, pues está bien, ¿no? No tiene ningún problema. Vaya, hasta el embajador estadounidense Ken Salazar, ¿qué creen? Es medio chairo. Pues entonces, ¿qué le hacemos? Y vienen aquí a México. Y es lo que está sucediendo mucho. Muchas empresas en China están cerrando y están abriendo aquí fábricas en México.
en medio de un contexto muy positivo para nuestro país. Y entonces, pues sí, eso no lo... Es curiosamente, tampoco era tan difícil verlo o preverlo, pero la ideología de los inversiones de Wall Street, bueno, al final así acabaron. Entonces sí, es interesante que los fondos buitres en particular estén perdiendo. Y bueno, la verdad es que también los neoliberales quedan como completos idiotas. Porque, bueno, de una u otra manera, los indicadores nacionales económicos, pues van muy bien. ¿O no? Muy, pero muy bien. Ante la desaparición o extravío de una persona, no se necesita que pasen 72 horas para levantar el reporte. Llama al 961-238-0198. Juntos podemos ayudar. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.